lo encontraron, volvieron a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días, le encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de su respuesta. Cuando sus padres lo vieron, también se quedaron admirados. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Llenos de angustia, él respondió: ¿por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que él les quería decir. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo, pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Oremos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, danos un espíritu apercibido para entender, comprender el plan eterno de tu desarrollo que tenemos en esta hora. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Pero, Señor, en esta hora haznos entendidos para entender el desarrollo de este plan de 2021 y que podamos ir hacia adelante, que no podamos menguar, antes seamos acrecentados, fortalecidos y entendidos, porque los entendidos resplandecerán como el firmamento. Señor, en esta hora, danos la fuerza, danos la valentía para posicionarnos como tú quieres que nos posicionemos. Señor, en ti hemos confiado. Tú eres nuestro escudo y nuestra adarga. Danos, Señor, colirio en nuestros ojos para ver. Y danos, Señor, una unción en nuestros oídos para oír y ser apercibidos. Y que sea nuestro corazón sensible para despertar a la revelación de tu palabra e ir hacia adelante y ser como la senda del justo que va de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Sé tú con nosotros, sé alrededor de nosotros y sea a través de nosotros en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. José y María. En este capítulo representan a la iglesia tradicional. Y Jesús representa a la iglesia enfocada y nos muestra 5 retos. Jesús nos muestra 5 retos. Número 1, que tenemos que ser enfocados en el futuro, nunca en el pasado. El pasado ya pasó y no hay nada que podamos hacer para mejorarlo. Pero delante de nosotros está el futuro y tenemos Cornerstone Monterrey que ser una iglesia enfocada en el futuro. Número 2, tenemos que comprender la naturaleza del cambio. Cada uno de nosotros estamos a la distancia, estamos virtualmente, pero tenemos que entender y comprender la naturaleza de este cambio para seguir siendo enfocados. Número 3, tenemos que comprender
los sistemas tan complejos y cómo funcionan y por qué estos cambios. Porque hay un plan eterno de Dios. Hay un plan que tiene que ser desarrollado. No hay una circunstancia, no hay una situación, no hay un ruido solamente. Es un plan, es un desarrollo. Jesús tiene toda la vehemencia. Pedro lo dijo de esta manera: la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece. Así que lo que Dios ha dicho, como Él lo ha dicho, de la manera que Él lo ha dicho, se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que ser enfocados y entender la naturaleza del cambio, porque si no entendemos esta naturaleza del cambio, entonces no vamos a comprender estos sistemas complejos y cómo funcionan. Tenemos que ir hacia adelante, no hacia atrás. Número 4, tenemos que examinar nuestro estilo de liderazgo como reyes y sacerdotes. Tenemos que entender la dualidad de nuestra vida en Cristo Jesús. Y la dualidad que nosotros tenemos no es porque somos unas personas fluctuantes o con cambio de carácter o con gente que no tiene palabra. Nosotros somos duales porque somos reyes y sacerdotes, pero tenemos que entender qué es ser un rey y qué es un sacerdote. Bien lo decía el pastor Efraín hace un momento: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y eso es un sacerdote, cuando entiende y comprende que depende de Dios, que somos ovejas de su prado, que somos pueblo suyo y que no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Cuando nosotros entendemos nuestro sacerdocio, entenderemos que conectados a Él, podremos entender nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino. Cuando nosotros podemos comprenderlo, entenderlo y analizarlo, podemos examinar el estilo de liderazgo. Y el estilo de liderazgo es que nosotros seamos sacerdotes. Somos sacerdotes porque nosotros podemos bajar lo sobrenatural a lo natural. Tenemos la habilidad, tenemos la capacidad para bajar lo sobrenatural a lo natural. Eso es lo que dice Marcos 16. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y tú y yo hemos creído. Y lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero debes de examinar tu vida, tu liderazgo, porque cada uno de nosotros hemos sido nacidos de nuevo para ser líderes. Pero tenemos que entender este liderazgo, tenemos que examinarlo. ¿Qué tanto estamos dentro de este sacerdocio? A veces la gente dice: es que yo tengo fe. Y yo pregunto, ¿fe en qué tienes? Porque fe no es prender una veladora, mi amigo. Fe no es una varita mágica.
Fe no es torcerle el brazo a Dios. Fe es aceptar el gobierno de Dios en tu vida. Cuando tú dices que eres un hombre de fe, estás diciendo, yo he aceptado el gobierno de Dios en mi vida, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas. Estoy aceptándolo y estoy reflejándolo. Por eso tenemos que examinar el estilo de nuestro liderazgo como sacerdotes. ¿Realmente tienes fe? Ahora podemos decirlo de la manera siguiente. ¿Realmente el gobierno de Dios está en tu vida? ¿Qué tanto obedeces a Dios en tus palabras, en tu caminar, en tu accionar? ¿Cómo reflejas el gobierno de Dios en tu vida? Porque el que está en Cristo, nueva creación es. Así que, Iglesia de Monterrey, Iglesia de Cornerstone Monterrey, tenemos que ser enfocados. No tenemos que ser desenfocados. Tenemos que comprender la naturaleza de cada cambio. Y tenemos que comprender los sistemas complejos y cómo funcionan. Pero para ello tenemos que examinar nuestro liderazgo como sacerdotes. Pero también tenemos que examinarlo no tan solo como sacerdotes, sino como reyes. ¿Qué es rey? Reyes es entender y comprender que somos co-creadores de Dios y mayordomos de lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado habilidades, capacidades, destrezas, dominio, pero como reyes del cielo, nos ha dado dones, ministerios y operaciones. ¿Qué tanto tú estás teniendo influencia en tu esfera? Ya sea como médico, ya sea como ingeniero, ya sea como abogado, ya sea como profesor, ya sea como estudiante, ya sea como hijo. ¿Qué tanto estás reflejando esa esfera que Dios te ha dado? ¿Qué tanto te estás preocupando por ser lo mejor de lo mejor? No por ser el médico, sino por el ser el mejor médico. No por ser el abogado, sino por ser el mejor abogado. No por ser el administrador, sino ser el mejor administrador. Por eso tenemos que examinar nuestro estilo de liderazgo como ovejas, pero también como leones, como reyes, pero también como sacerdotes. Y tenemos que crear número 5, tenemos que crear una visión compartida. Cada uno de nosotros tenemos que crear una visión en casa, una visión que pueda ser compartida en toda la familia. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que ir. Si leímos el mensaje cuando estaba Jesús allá, durante 3 días, por eso tomé este versículo. Durante 3 días, María y José ni siquiera se habían
dado cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y esto me explica a mí que muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que hemos perdido nuestro enfoque y hemos dejado de ser eficaces y hemos dejado de avanzar y solamente nos metemos a una rutina sin ningún enfoque, sin ningún objetivo. Caminamos con una rutina, con una religión. Y nuestro enfoque no es una religión. Religiones hay muchas. Y toda religión es una filosofía. Una filosofía moralista. Y la filosofía moralista tiene cambios. Pero la relación en Dios es verdad. Y la verdad de Dios no cambia. La filosofía cambia, lo moral cambia. Lo que en 2020 era inmoral, en 2021, 2020 no lo es. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y somos como María y José, caminamos día con día, día a día, y no nos damos cuenta que hemos perdido el enfoque. Y hacemos las cosas de manera rutinaria. Hacemos las cosas de manera cotidiana. Pero hemos dejado de ser eficaces. Hemos dejado de avanzar en la oración. Hemos dejado de avanzar en la lectura de la palabra. Hemos dejado de avanzar en el ayuno. Hemos dejado de avanzar en una intimidad con Dios. Solamente creemos que tenemos fe cuando prendemos una veladora y tenemos una necesidad. Pero el punto es que hemos perdido el enfoque. ¿Qué hace José? ¿Qué hace María cuando se dan cuenta que Jesús no está con ellos? Se dan cuenta que han perdido su enfoque y comienzan a buscarlo. 2020 fue exactamente esto. Decir a cada hijo de Dios, meterlos ahí, en casa, cuando ya no tenían relación familiar, ahora tienen relación familiar. Cuando ya no oraban, ahora tienen que orar. Cuando suena el teléfono, ya hay alguien pidiendo oración. Y nos hemos dado cuenta que habíamos perdido el enfoque. Y comenzamos a buscarlo en oración. Y comenzamos a buscarlo en ayuno. Y nos damos cuenta que María y José lo empezaron a buscar entre la familia. Y esto nos hace perder el enfoque. Porque perdemos nuestro enfoque. Porque empezamos a ver las cosas familiarmente. Eso fue lo que le pasó a Usa. Usa día a día veía en su casa el arca
de la alianza o el arca del pacto. Día con día, tanto se familiarizó con ella que perdió el enfoque. Y en 2 de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 6, nos dice que le fue tan familiar cuando los bueyes trotaban y tropezaban y casi el arca caía, entonces Usa extendió su mano y cayó muerto. Porque se le hizo muy familiar. No le dio el debido respeto. No le dio la debida honra. No le dio el lugar porque había perdido su enfoque. Así que cuando José y María buscaron a Jesús y no lo encontraron entre la familiaridad, cuando encontraron que no estaba ahí, que tenían que respetar, que tenían que orar, que tenían que ayunar, que tenían que leer, que tenían que reflejar el reino de Dios, lo que hacen es regresar al lugar donde vieron a su hijo por última vez. No pierdas el enfoque. Regresa a tu primer amor. No pierdas el enfoque por la familiaridad de ir día a día a la iglesia. No pierdas el enfoque. Tú eres un sacerdote y eres un rey. No pierdas tu enfoque, porque como sacerdote darás cuentas y como rey darás cuentas. Este es el año de la cosecha, pero como dije, en serio, es un año donde debemos estar bien cimentados, donde debemos de entender quiénes somos y qué es lo que portamos. Cada uno de nosotros tiene que saber qué autoridad portamos. No perdamos nuestro enfoque. Avancemos y seamos transformados. Como lo dice Proverbios 4:18. Que nuestra senda sea de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No por una familiaridad, no por una religión, sino por una relación, por una conexión con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Seamos hombres de fe, hombres que tengan la capacidad de decir, como dijo Abraham, el gobierno de Dios está en mi vida. ¿Cómo lo sé? En Génesis, en el capítulo 12, versículo 1, dice, y entonces Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él aceptó porque salió de su tierra, de su parentela. No sé qué tanto tuvo que dejar y no sé qué tanto sufrió para esto. Pero lo que sí sé es que esto, su acción, refleja
que él aceptó el gobierno de Dios en su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que comprender. Que nosotros aceptemos el gobierno de Dios en nuestra vida y que nuestra vida sea transformada, renovada día con día. Finalmente, después de 3 días, María y José encuentran y se sorprenden ante el descubrimiento que hacen cuando ven a Jesús sentado entre los rabinos, entre los fariseos. Y notan ahí 4 cosas. Número 1. Y esto nos enseña cómo no perder el enfoque. Esto nos enseña a nosotros por qué Jesús no perdió el enfoque. Porque Jesús era enfocado en el futuro. Porque Jesús, cuando lo encuentran, en medio de los rabinos, en medio de los fariseos, se dan cuenta que Jesús refleja 4 acciones. Número 1, Jesús escucha a los líderes. Escucha a tu pastor. Escucha la palabra de Dios. Escúchalo. Escucha para que no pierdas el enfoque. Escucha. Aprende a escuchar. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice, y estas bendiciones vendrán sobre de ti y te alcanzarán si oyeres, si escuchares atentamente la voz de Jehová, tu bendición. Bendito serás en tu salir, bendito serás en tu entrar, serás cabeza y nunca cola, y estarás arriba y nunca abajo, si sabes escuchar. Y Jesús nunca perdió el enfoque porque Jesús sabía escuchar. Número 2, Jesús hacía preguntas. No solamente escuchaba, hacía preguntas. No preguntas para discutir. No preguntas para pelear, sino preguntas para avanzar. Y tus preguntas no tienen que ser para cuestionar, sino para avanzar como reyes, para avanzar como sacerdotes. Tienes habilidades, tienes capacidades, pero tienes que avanzar. Tienes que saber escuchar, pero también tienes que saber hacer preguntas. Número 3. Jesús entiende las respuestas. No tan solo necesitas escuchar y no tan solo necesitas hacer preguntas correctas, sino también tienes que aprender a ser entendido. Porque dice Daniel 12, los entendidos resplandecerán como el firmamento.
Salmos dice, los que miran a Él son alumbrados y sus rostros jamás son avergonzados. Tienes que aprender que eres un rey, eres un sacerdote, pero tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a hacer preguntas y tienes que aprender a entender las respuestas. Número 4. No tan solo Jesús escuchó, no tan solo Jesús hizo preguntas, no tan solo entendió las respuestas, sino que Jesús daba respuestas a ellos. No tan solo tienes que escuchar, no tan solo tienes que hacer preguntas, no tan solo tienes que ser entendido en las respuestas, sino tienes que dar una respuesta positiva en tu casa. Tienes que accionar, tienes que ser un hombre, una mujer, un adolescente, un joven, un niño con responsabilidad, de compromiso. No tan solo quieras solamente para ti, sino dar respuestas de acción, dar respuestas de involucrarte, dar respuestas de hacer lo que a ti te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde a ti como hijo? ¿Qué es lo que te corresponde a ti como padre? ¿Qué es lo que te corresponde a ti como madre? ¿Qué es lo que les corresponde a ustedes como familia? ¿Qué les corresponde como miembros? Este es el año de la cosecha en serio. Para gente que no pierde el enfoque. Para gente que sabe quién es. Para gente que lo disfruta. No que le es una carga porque no lo entiende. No porque le es molesto porque no lo sabe. Sino porque es entendido. Porque realmente entiende. Escucha correctamente. Hace preguntas correctamente. Entiende las respuestas correctamente. Pero también da respuestas. Da respuestas en tu casa. Da respuestas en tu estudio. Da respuestas en tu trabajo. Da respuestas en la iglesia. Da respuestas, reales respuestas. Si Jesús hizo estas tres cosas antes de dar respuestas, antes de dar una respuesta, escuchó. 2, planteó preguntas. 3, meditó las respuestas. Cuando no estás enfocado, entonces tienes la actitud como lo tuvo María. Cuando María llegó con Jesús y encontró a Jesús, la pregunta que le hizo María fue esta: ¿por qué nos tratas de esta manera? Porque cuando no estás enfocado, cuando has perdido tu enfoque y todo es familiar y todo es religioso, entonces crees que hay una lucha.
Y María está haciendo una pregunta equivocada. ¿Por qué nos prefieres? ¿Por qué prefieres a ellos en lugar de a nosotros? Y a veces tú prefieres no tener intimidad con Dios y tener relax. Puedes pasar más tiempo en televisión, puedes pasar más tiempo en chat, puedes pasar más tiempo en otras cosas que en orar. Y entonces a veces cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la dificultad, te haces la misma pregunta. ¿Por qué Dios me está pasando esto? Pregunta equivocada. Jesús no respondió, sino que señaló. Y lo que señaló, él dice, me debo de ocupar en los negocios de mi Padre. No en los negocios de la iglesia o en el negocio del reino, sino como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primero una relación, una intimidad, tu ciudadanía como hijo de Dios. Refleja el gobierno de Dios en tu vida. 2021 refleja el gobierno de Dios en tu vida. Que tu familia, que tú reflejen el gobierno de Dios, obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. 2021 es la cosecha en serio. Si eres un hombre de fe, entonces podrá decir, y ahora puedes entender por qué la Biblia dice esto, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe, por aceptar el gobierno de Dios. Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob. Jacob bendijo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Cada uno de nosotros debemos de entender que Jesús respondió, como dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios. Busca la intimidad con Dios primero. Enfócate en quién eres. Enfócate en tu identidad. Porque si sabes tu identidad, lograrás tu propósito y llegarás a tu destino. Cada uno de nosotros debe de entenderlo. Y yo quiero decirte, para finalizar este mensaje, que en este 2021 sigas creciendo en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. Y que cada día puedas compartir a los tuyos bendiciones y el rostro de nuestro Dios los guarde y su rostro resplandezca sobre de ti y tu gran familia. Y seas propicio de nuestro favor y te dé su paz y la bendición de Jehová
sea sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, sobre Cornerstone, Monterrey. Y Dios les bendiga desde ahora y para siempre. Feliz 2021. Sea Dios con ustedes. Gracias.